Bueno, vamos a ver cómo hacer sombras. Voy a mostrarlo con dos ejemplos porque después es siempre prácticamente es lo mismo. Acá tenemos un flamenco y un tacho de basura. Para hacer sombras tenemos dos maneras. La primera que podemos hacer siempre es hacer control y clic sobre la miniatura de la capa para que nos dé la selección del flamenco. Y nos vamos al pincel, creamos una capa nueva y usamos, digamos, el mismo molde, la misma selección del flamenco para generar una capa toda negra, toda absolutamente negra, que es idéntica a la del flamenco. ¿Qué hacemos ahora? Apretamos Control T para transformarla y lo que le vamos a dar es como una perspectiva. Eso se hace una vez que apretamos Control T y que tenemos los puntos para transformarlo, mantenemos apretado Control y cliqueamos sobre los puntos, y lo que nos permite hacer es empezar a generar esta perspectiva de nuestra capa. Esto lo mismo está en edición, transformar perspectiva, pero es más fácil una vez que uno aprieta Control T, mantener apretado Control y hacer lo que es la perspectiva y acomodarla. A mí me funciona mejor apretando Control T y directamente manteniendo apretado Control sobre estos nodos. Siento que tengo más control. Entonces ahora solamente lo que hacemos es hacemos coincidir las patas, porque la sombra va a salir de ahí, y después es una cuestión de hacer más o menos una perspectiva que nosotros creamos correcta, como para generar ese toque de de sombra, digamos. O sea, usamos la misma capa para generar esa sombra en el piso. Luego lo que hacemos es la capa de sombra. Esta es la capa de sombra, la ponemos por debajo de nuestro flamenco, porque la idea es que por arriba esté el flamenco pisando su propia sombra, ¿no? Acá no importa si esto acá queda separadito. Ahora lo podemos acomodar, o hacemos Control T nuevamente y lo acomodamos. Ahí va. A la capa de sombra nunca es una sombra, nunca es tan dura, a pesar de que acá nos da una luz bastante como del mediodía. Le bajamos un poco la opacidad a la capa de sombra. Esto ya empieza a ser un poco a gusto y según la escena. Pongamos que ahí está bien. Y lo que vamos a hacer es vamos a desenfocarla un poco. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Es el desenfoque que más vamos a estar usando. Y acá lo que hacemos es elegimos cuánto la desenfocamos. Esto no hay algo predestinado ni un número exacto. Esto no es una sombra y esto está muy rígido. Vamos a hacerlo así, un poquito así. Y lo que podemos empezar a jugar ahora es otra vez con la opacidad. A su vez, a esta sombra lo que podemos hacer es le agregamos una máscara con este icono acá. Y vamos a ocultarle un poquito de esto para que no sea tan dura. Nos vamos al pincel. Pintamos de negro sobre la máscara donde queremos que oculte, o pintamos de blanco sobre la máscara donde queremos que muestre. En este caso vamos a pintar de negro, pero no lo vamos a sacar todo. Vamos a bajarle la opacidad al pincel para que empiece acá como a difuminar un poco, ya que la sombra empieza más fuerte en los pies y cuanto más se va alejando, un poquito se va haciendo menos difuso, se va viendo menos. Otra cosa que podemos hacer quizás para acentuar un poquito acá es duplicar la capa de la sombra. Vamos a duplicarla. Esta va a tener un poquito más de opacidad y esta va a ser solamente para las primeras líneas. Vamos a ocultar parte de esta máscara. Eso lo que me va a enfatizar solamente va a ser justo debajo de las patas. O sea, eso. Para que acá sí sea bien oscuro. A su vez, si en este caso queda feo, bueno, hay que meterse en los detalles a empezar a ocultar con las máscaras la sombra que está quedando por fuera de la pata. Por ejemplo, esto no va y esta de acá tampoco iría y en la otra tampoco iría. No, esta es la pata del flamenco, esta es la otra sombra. Cualquier cosa que se vaya de su lugar, lo acentuamos así. Entonces así es como podemos generar una sombra. Es un poco a ojo también, pero ya empieza a quedar un poquito más real.
Otra cosa, por ejemplo, vamos a hacerlo con este ejemplo. Control, clic sobre la capa, tenemos la selección, capa nueva, vamos a pintar de negro. Usamos la misma forma del objeto para generar la sombra. Una vez que lo tenemos así, vamos a ponerlo, acá yo lo moví y me generó este filete. Ahí va. Vamos a ponerlo por debajo de nuestra capa y vamos a darle control T y nuevamente apretamos control y seteamos los puntos esos para que podamos hacer esta perspectiva y ver dónde va a estar nuestra sombra. Le bajamos un poco la opacidad, filtro, desenfocar, gaussiano. Desenfocamos un poquito, esto ya es según la escena, según la luz que esté emitiendo esta sombra. Hay algunas sombras que son más duras y otras que no. Y ahí nosotros ya podríamos empezar con una máscara en esta capa a ocultar quizás un poquito acá los bordes. Y a lo sumo donde está saliendo puede ser un poco más oscura. Duplicamos la capa, esta vamos a ponerla un poco más fuerte. Y en esta capa vamos a ocultar gran parte de la sombra para que ahí sea un poquito más fuerte quizás la sombra, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de dos sombras. Y otro ejemplo puede ser las sombras que nosotros nos imaginamos que están. En este caso no voy a usar la misma caja. En este caso veo que la luz viene del lado izquierdo, entonces es un poco a ojo lo que se hace. Herramienta de lazo poligonal. En este caso yo me imagino que voy a generar como si fuese mi rango de dónde podría estar la sombra de la caja. Una vez que tengo así, me voy a el pincel y por debajo de la caja voy a crear una nueva capa. Y lo que voy a hacer en este caso es, con un pincel difuso, más o menos decir, bueno, podría ser algo así. Lo mismo, filtro, desenfocar, gaussiano. La desenfoco un poquito y si se me movió la acomodo con el control T y con la perspectiva y así puedo empezar a generar alguna sombra en particular. En este caso está del vaso, vamos a hacerlo con la selección elíptica. Genero algo así, capa nueva, pinto de negro un poquito acá en el exterior. No importa si es muy notoria porque después le voy a bajar la opacidad. Control T y la acomodo con la perspectiva, acompañando un poco la misma dirección que tiene la otra, ¿no? Entonces más o menos esto iría acá y le bajo la opacidad un poquito. Si veo que la sombra me pasó o se pasó a algún lugar donde no tiene que estar, no la borro, le activo una máscara y con la máscara oculto esa sección que se pasó. Y ahí podría estar nuestra sombra del vaso. Lo mismo vamos a hacer con la botella. En este caso con la botella sí podríamos hacer control y clic sobre la capa para que nos dé la selección. Me voy al pincel, capa nueva, vamos a pintar de negro. Por acá la botella es un poco más fácil. Y lo mismo, control T, aprieto control sobre los esquineros y le genero esa perspectiva. Hacemos coincidir con la botella y ya después es un poco a gusto. La ponemos por debajo de la botella, bajamos la opacidad, filtro, desenfocar, gaussiano y vamos a darle OK. Y ahí podríamos tener lo que sería, en este caso habría que activarle una máscara y ocultar un poco esta parte de arriba, porque si no es como demasiado notoria la sombra. Menos opacidad para que sea ahí. Ahí va. Esto es un poco ya a ojo y según la luz que esté acompañando el posteo o la composición que sea. Hay algunas sombras que vamos a usar la misma capa y otra que vamos a tener que armarlas a ojo con. Hay veces también que nosotros lo que podemos hacer directamente es, por ejemplo, abajo de esto, capa nueva, podemos pintar a ojo
Yo siempre lo hago con la sombra, siempre la suelo hacer así. Pinto una gran porción con la herramienta rectangular, pero también hay veces que según el objeto que sea, nos va a pasar que tenemos que hacerlo a ojo y el proceso es el mismo. Generamos a ojo más o menos dónde estaría la sombra, le bajamos la opacidad, un poquito menos, filtro, desenfocar gaussiano, lo desenfocamos un poquito para que no sea tan nítido y en este caso se está pasando de la botella, pero está bien, supongamos que está ahí, le agregamos una máscara y le ocultamos esto porque la sombra empezaría de acá. Muchas veces va a haber objetos que necesitan dos sombras, una más suave y la otra, que es la sombra de contacto, va a ir mucho más pegadita acá, mucho más pegadita, porque es como la sombra de contacto. Lo mismo, le bajamos la opacidad y así vamos jugando con las sombras. Quizás podemos hacer 3, 4, 5 sombras. Cuanto más pegada el objeto está, más oscuro está. Estas sombras son 3 capas, la de contacto, esta y esta. Y también nos queda bastante realista. Pero bueno, en ese caso acá, esta por ejemplo, empieza a ser bastante dura a comparación de la otra. Filtro, desenfocar gaussiano. Vamos a darle un poquito de desenfoque y ahí va. En este caso a esta también le faltaría una sombrita chiquita acá, bien de contacto. Vamos a agregársela. Ahí va. Son pequeños detalles que hacen que nuestro archivo se vea un poco mejor. Y otra cosa también, por ejemplo, vamos a agarrar estas dos. Hay veces que nosotros podemos generar algunas sombras artificiales en, por ejemplo, en objetos. Vamos a hacer de cuenta que esto esté acá, esta la vamos a borrar. Si bien acá la luz viene de la izquierda, yo puedo usar este objeto para generar la sombra de apoyo de atrás. ¿Cómo haría esto? Control y clic sobre la capa, creo una capa nueva, pinto todo de negro y la voy a separar un poquito, la cambio de lugar un poquito, atrás más o menos ahí, pongámosle, y lo mismo, le bajo la opacidad, filtro, desenfocar gaussiano para que sea un poquito menos notorio. Vamos a ponerlo ahí, por ejemplo, y le voy a hacer una máscara porque esta parte de abajo hay que decirle que no se muestre. Entonces ahí tendríamos nuestra sombra de la botella. Cada objeto puede irradiar su sombra. Esto es lo mismo, control y clic sobre la capa, creo una capa nueva, pinto de negro. La capa nueva no se ve porque está atrás. Vamos a correrla. Vamos a ponerla ahí un poquito desfasado. Le bajamos la opacidad. Filtro, desenfocar gaussiano. Por lo general estas sombras suelen ser bastante duritas. Y agregamos una máscara y le decimos que esta parte no se esté viendo. Y ahí podemos empezar a generar esos apoyos medios artificiales.